Bienvenidos, queridos amigos, querida familia de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a través de las diversas plataformas, radio, televisión y redes sociales e internet, donde la programación de NSE, algunos espacios llegan, las señales abiertas las 24 horas del día en distintas ciudades en Perú, donde NSE Perú trabaja, Lima, Arequipa, Cusco, así como en otras ciudades y países también donde el equipo de NSE hace pues la labor de evangelización en los medios de comunicación. Bienvenidos todos, el equipo de NSE Perú de Arequipa se une con este espacio hacia el encuentro con Dios, donde cada semana, gracias al equipo de producción, a personas que nos colaboran, nos visita un invitado. Últimamente ha sido a varios de ellos remotamente y otros ya han podido visitarnos presencialmente. Es importante recordar que todo lo virtual no va a reemplazar jamás al encuentro personal. Eso es tener mucho cuidado y discernir en el Señor. Y hoy tenemos la gracia de que nos visite por primera vez aquí en NSE. Ojalá no sea la última y nos cuente también muchas más testimonios y experiencias de como la carrera que ha empezado, por así decir, el trayecto. Esta vez está con nosotros una joven invitada, Lucía del Carmen Martínez Pujadas. No sé si lo he dicho bien. Ella es coordinadora de la campaña 40 días por la vida en la ciudad de Arequipa, porque el tema de hoy es el amor como sentido de vida, 40 días por la vida. Ese es el título del programa el día de hoy y pues nos visita, como hemos dicho, Lucía del Carmen, que además de ser coordinadora, ya nos va a contar, nos estaba diciendo antes de empezar cómo se dio cuenta de eso. Ella también y ya terminó los estudios superiores, es bachiller en Ingeniería Biotecnológica, que también tendrá que ver un poco con lo que está haciendo ahora y por lo cual le hemos invitado. Bueno, Lucía, nuevamente, bienvenida. Gracias por estar aquí con todos los amigos de NS. Muchas gracias más bien por la invitación. En realidad yo me siento muy bendecida y más todavía a mi costado está nuestra mamita, ¿no? Pues qué alegría. Vamos a hablar también de ella, seguro cómo origina todo eso, pero bueno, tenemos que presentarte un poquito a ti, ¿no? Vamos a hablar sobre, digamos, el sentido, el origen de esta campaña, 40 días por la vida, que sabemos que es el amor, por eso le hemos puesto este título, también seguro en tu vida, en tu misión y en la campaña que llevan. Y yo había encontrado un texto también de Juan Pablo II, de Evangelium Vitae, que lo voy a comentar ahorita, pero antes cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Qué haces, tu familia y cómo así te has empezado a meter en estas locuras? Ya, en realidad, yo pertenezco a la Juventud Franciscana, entonces soy franciscana. Desde hace 8 años pertenezco a la Juventud Franciscana, ¿no? Casi naciste ahí. Sí. O sea, entré muy jovencita, ¿no? Entré siendo adolescente y a mí me encantaba porque yo empecé a conocer a jóvenes católicos que, o sea, tenían como que mentalidad de adulto porque eran súper centrados, súper como que cercanos a Dios y me decían, las cosas son claras, hermana, o estás con Dios o estás con el diablo. Entonces yo me sorprendía. Pero me estás hablando de gente de carne y hueso, real, en este siglo XXI, en que tenemos ideologías que nos dicen que son atrasados, y de gente joven. Sí, de gente joven. Me hablaban de la castidad, de cosas que para mí eran pues locas, y yo, incluso a mis papás también les decía, ¿por qué nunca me hablaron de la castidad? Como que un poquito les reclamaba, ¿no? Porque era para mí todo nuevo, ¿no? Todo era novedad. Y dentro de todo eso, ¿no? Que yo empecé también a autoformarme, porque nos decían, no, lastimosamente no tenemos todo el tiempo del mundo como para poder darles todo lo que quisiéramos, pero ustedes también depende de su formación. Entonces yo escuchando a algunos hermanos que me decían, escucha la opción B, escucha a Juliana Catzia, escucha a Patricia Sandoval, mira, que no sé qué. Entonces yo empecé a formarme en estos temas en defensa de la vida y la familia, o sea, solita, ¿no? Buscaba, leía, me pasaba escuchando entrevistas, ¿no? Entonces como que ahí empezó un poquito mi inquietud de por qué es que hay que defender algo, ¿no? Y yo no entendía por qué es que había que defender, o sea, es como que decía, se están atacando algo, o sea, están destruyendo a alguien, ¿por qué hay que defenderlo, no? O sea, no me cabía en la cabeza que alguien quería hacerle daño, y menos a un ser tan pequeñito, ¿no? O sea, entonces era como que algo demasiado loco, ¿no? Qué bonito esto que ya nos abre el apetito para conocer y preguntar más, Lucía. ¿Por qué no nos comentas un breve? ¿Tú tienes hermanos? ¿Tus papás cómo vieron esta situación? ¿Vieron un cambio antes, después de?
y también tu entorno, tus amistades, no sé si en el estudio también, se dieron cuenta, hubo un cambio y también qué ocurrió a tal alrededor. Creo que eso ahí nos ayuda a todos a saber, y más en una persona pues joven que trata de promover todo esto. Sí, o sea, en realidad yo me estaba inclinando más al lado cristiano, más que evangélico, más que católico, porque yo nunca había visto jóvenes que estaban, o sea, en la religión, nunca, ¿no? Entonces yo me empecé a juntar porque entré a la universidad, ¿no? Tuve amigos y mis amistades eran cristianas, ¿no? Las más, o sea, cercanas, ¿no? Que vivían y practicaban su fe y me jalaban a eso. Entonces mis papás estaban preocupados porque yo les dije, me voy a bautizar porque para mí era lo mismo, o sea, no había diferencia entre, o sea, yo en verdad creía que era absolutamente igualito, o sea, yo dije, soy cristiana, católica, era lo mismo, ¿no? Y estaban asustados, entonces empezaron a rezar, ¿no? Para que yo también me acercara más a la religión católica, ¿no? Que es, ¿no? Mi religión, es, ¿no? Mi madre, ¿no? Entonces yo empecé a acercarme, por eso es que conocí a la Jufra a través del EPJ y ahí es donde como que empezó un poquito también mi proceso de conversión, a acercarme y sobre todo creo que fue a defender también a María, ¿no? Porque yo tampoco sabía por qué adorábamos santos, ¿no? O sea, perdón, por qué venerábamos santos, decían que adorábamos, toda una confusión de palabras. Entonces yo decía, ¿qué está pasando, no? Realmente, o sea, los santos pueden interceder, ¿no? Entonces ahí es donde empecé como que un poquito a formarme, ¿no? Qué bien, mira, pues ya con ese panorama de tus luchas y de tu búsqueda, vemos probablemente que, porque a veces escuchamos esta frase, ¿no? Los jóvenes de hoy están perdidos, no tienen solución. Y aquí tenemos una, y hay muchos más, que es verdad, irán entre las luchas, pero además en esa búsqueda incluso orientan hacia actividades concretas que nos impactan, como es esta de 40 días por la vida. Lucía, para continuar y un poco como ya nos has empezado diciendo, ¿tú crees o confirmas, nos quieres compartir si precisamente esa tu como reconversión, no sé cómo decirla, o tu conversión, tu retorno, porque sabemos y recordamos que la fe, la iglesia es una, ¿verdad? Que tenemos hermanos no católicos, incluso hemos visto al Papa hace un poco en un viaje a Irak también, y sanamente con religiones monoteístas hay cosas que podemos compartir, pero sabemos que la salvación plena, total, está en la iglesia. Eso no es un posgrado que hemos logrado, sino es una misericordia del Señor, una misión que se nos da. ¿Tú crees que con esa vuelta a tu fe, o conocer más tu fe, esa búsqueda que tuviste, también da origen luego a esta misión concreta que actualmente en la que estás llevando, que es 40 días por la vida? Sí, en realidad sí. Yo, o sea, en mis momentos de oración siempre le decía al Señor, dime, o sea, ¿para qué vine aquí, no? ¿Cuál es mi misión, no? Y no es porque, digamos, yo le quería reclamar, sino estaba sedienta, quería saber cuál era el motivo por el cual Él me había enviado acá. Y no digo que yo sea la única que lucha, no, pero siento que particularmente esa es mi misión, ¿no? También unirme a mis hermanos que luchan por la vida, ¿no? Entonces, incluso, o sea, hasta el día de mi nacimiento, ¿no? O sea, es como que todo cuadraba. Yo nací el 28 de diciembre, ¿no? El Día de los Santos Inocentes, como que todo empezó como que a calzar, ¿no? Y como que si todo hubiera estado, ¿no? Planeado desde un inicio, ¿no? Entonces, a mí, yo le agradezco más bien al Señor porque sé que es una noble tarea, ¿no? Que en realidad es demandante, ¿no? O sea, es bien cansada, pero o sea, es muy, muy bonita, ¿no? Porque qué mejor que defender a estos pequeñitos, ¿no? O sea, no le encuentro un mayor sentido. Qué bonito, qué bello en ese buscar, ¿no? Nuestro sentido. Para un poco hablar sobre el origen un poquito más, la caridad, que realmente es el motor de la iglesia, ¿no? De nuestra fe. Sabemos que por ejemplo, los hermanos, digamos, el área musulmana se distingue por la oración. Rezan como no van. Y también los hermanos judíos, pues por la ley. Pero el cristianismo se distingue por la caridad. Nos explicaban, nos enseñaban también a nosotros. Lucía, pero antes, como para desmenuzar la importancia de la caridad, ¿por qué no nos comentas un poquito, como en un párrafo? Porque algunos a lo mejor todavía no entiende qué es 40 días por la vida y cuáles son sus distintivos, digamos, sus características en los lugares donde se empieza a desarrollar y a implantar la campaña, que entiendo que en Perú y concretamente Arequipa
es de los primeros que hay en nuestro país. ¿Por qué nos haces una breve descripción para empezar? Ya, bueno, 40 días por la vida nace en Texas, en Estados Unidos, ¿no? Frente a que todo este movimiento, estas ideologías feministas, abortivas, ¿no? Empiezan a crecer y a tomar fuerza. Planned Parenthood, ¿no? Que es la multinacional clínica abortista, empieza a crecer de una manera, pero así gigantesca, y ante la impotencia en realidad de muchos cristianos, católicos, ¿no? Empezaron a ver que ya no sabían qué más hacer para frenar esto, ¿no? Para frenar esta locura, porque el aborto es asesinato, ¿no? Entonces querían decirles, ¿no? a esas madres, realmente están matando a sus hijos. Entonces decidieron sentarse, ¿no? en una casa, en una mesa redonda, a rezar, ¿no? Y ahí es donde nace 40 días, ¿no? O sea, rezaron durante 40 días porque en realidad esa clínica cerrara, porque ya las mamás dejaran de abortar, de matar a sus hijos, ¿no? Y así es como nace, ¿no? Nace en el 2004, nace. Entonces, empieza a crecer, se empieza a expandir, ¿no? Empieza a llegar a diferentes países, ¿no? Si no me equivoco, estamos en más de 66 países. En el 2018 llega aquí a Perú, ¿no? Gracias a que también otra valiente mujer, ¿no? Susan Vargas, también inspirada también obviamente por el Señor, decide también abrir la campaña, porque no, obviamente, así como ella, yo también era pues conocida, en un signo de interrogación, ¿quién eres, no? Entonces, ella igualito, ¿no? En Lima, entonces, decide abrir la campaña y así es como empieza todo, ¿no? O sea, en realidad, y es bonita la historia que en realidad Susan nos cuenta, ¿no? Porque sin conocerla, al igual que a mí, empezaron a darle la mano muchos católicos, muchos pastores, el Monseñor Cipriani, o sea, increíble en verdad, y así es donde se empezó a expandir, ¿no? Y el año pasado, así para contarles brevemente, ¿no? Yo vi la película, ¿no? de Inesperado, ¿no? Y inesperadamente también la vi, ¿no? Y fue una bendición esa película, en verdad es muy, muy fuerte. Es el testimonio de Abby Johnson, una ex trabajadora, ex directora de Planned Parenthood, de esta clínica, ¿no? Esas clínicas abortistas, y cómo empieza su proceso de conversión, ¿no? Y deja de estar trabajando a ser una militante, de estar trabajando en esta clínica abortista a ser una militante por la vida, ¿no? Y las imágenes y todo fue tan fuerte, la historia tan fuerte, que obviamente yo me puse pues súper triste, ¿no? Me apenaba estos bebitos, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Decía, ¿qué pasa con las madres que no saben, o sea, no saben que están matando a sus hijos? ¿Quién les va a decir que están matando a sus hijos? Y ahí es donde yo dije, no, yo quiero ayudar a 40 días por la vida, yo no sé si hay en Perú, ojalá haya, y ahí donde escribí a Susan, no, por favor, yo quiero ayudarte, ¿cómo puedo hacer? Y me dijo, te llamo, no te preocupes. Y fue como que, ya, perfecto, ¿no? Yo quería ser una voluntaria, ¿no? Una voluntaria más. Y me llama y me dice, ya abramos una campaña en Arequipa, no necesitas mucho. Y yo como que no, porque obviamente eso demandaba responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad muy grande. Entonces dije, bueno, ya, si necesito solo 5 personas, ¿no? Porque me dijo, sí, con 5 personas de tu confianza, que sepas que también son amantes de María, ¿no? Porque el rosario es nuestra arma, ¿no? Que también estén a favor de la vida, ¿no? Ya se arma la campaña. Y así fue donde inició pues toda esta locura, ¿no? Más o menos un año, un poco más. En septiembre. Correcto. La contacté más o menos en junio, por ahí. Cerca un año, cerca por allí, año. Que empezaba, y en Perú como 2 años y algo, ¿no? Qué alegría, Lucía. Y concretamente, ¿se ponen a orar en sus casas o qué característica especial tiene 40 días por la vida? No, nosotros rezamos de manera pública. Eso es la característica de 40 días, y no para que nos miren, ¿no? Sino porque realmente, o sea, hasta nos arrodillamos y le pedimos realmente al Señor que tenga misericordia, así como nosotros de nuestra conversión y también de las personas que trabajan en esas clínicas, ¿no? Para que juntos podamos defender la vida. No vamos a juzgar ni a tirarles piedra, nada. Las características de 40 días por la vida son orar pacíficamente por el fin del aborto. Eso es frente a los lugares que practican o promueven el aborto. Entonces, oración durante 40 días. Durante 40 días. En exteriores, en la calle, y concretamente frente a lugares donde se sabe que se realizan abortos o toda esta trata. O que promueven. O que promueven. Esto es de locos un poco. Sí. Hemos visto algunas noticias, sobre todo en Estados Unidos, que incluso apresan algunas personas que se ponen a orar o enfrente. Es de valientes. Esto es muy bonito. Y en este tiempo, ¿cuál ha sido el resultado? ¿Qué persona? Porque claro, tú decías,
personas que defiendan la vida y que amen a la Virgen. Es que eso es unido, como todo ¿no? No debería haber un católico, lamentablemente los hay por quizá mala formación, ¿no? En realidad ser creyente es ser pro vida, y si uno es auténticamente pro vida también te lleva a la fe, porque ves todo esto, ¿no? Y en este tiempo han tenido, ¿cómo ha sido la respuesta que has estado tú? Querías ser voluntaria y y empezaste. ¿Cómo ha sido, brevemente, cómo ha sido la respuesta de ese primer equipo o personas que se han unido? En realidad, linda, ¿no? Porque yo siempre lo digo, solita jamás hubiese sacado la campaña, hasta ahora jamás se estuviera moviendo 40 días, ¿no? O sea, acá en Arequipa. El equipo se hace maravilloso, ¿no? O sea, contamos en verdad, justo con hermanas también de mi misma fraternidad que me dijeron, vamos, sí, la hacemos, ¿no? Todos así con bastante energía, que hasta el día de hoy siguen apoyando a la campaña, ¿no? O sea, Angie, Florcita, Angelita, ¿no? Son, en verdad, hermanas maravillosas, Chío, ¿no? Bri, Gavisita, Nelu, que son hermanas también que formaron parte de la anterior campaña como parte del equipo, ¿no? Y siempre, o sea, esto es algo voluntario, ¿no? Y de hecho demanda tiempo y demanda responsabilidad, ¿no? Entonces es como que no es fácil, ¿no? Asumir una coordinación y menos encargarse de un movimiento pues que recién está empezando, ¿no? Todo lo que empieza siempre es, ¿no? Así, ¿no? Ya nos toca irnos a la pausa y se aglomeran varias preguntas, pero las haremos después de la pausa. ¿Te parece? Te invito a la primera pausa. Sí, muy bien. Claro. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios también. No se pierdan este programa que nos visita Lucía del Carmen Martínez Pujadas. Ella es coordinadora de la campaña 40 días por la vida en Arequipa. Y el título del programa hoy es El amor como sentido de vida, 40 días por la vida. No te pierdas con este interesante testimonio y los que nos va a seguir contando Lucía. Enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Estamos en este programa de El amor como sentido de vida, 40 días por la vida. Y nos acompaña la coordinadora en la ciudad de Arequipa de esta campaña, Lucía del Carmen Martínez Pujadas, que ya nos ha dicho un poco cómo el Señor le ha ido llevando a esta actividad y había suscitado eso. El Espíritu Santo no está detenido. La Iglesia siempre se renueva. Y bueno, hace unos años no estaba esta campaña en Perú y Dios mediante ahora seguramente oraremos también para que continúe porque el mal sigue avanzando y está allí. Lucía, nuevamente gracias por estar con nosotros y por contarnos todo lo que estás comentando, con ese ímpetu y esa alegría en este apostolado. Decía, mira, Juan Pablo II en una encíclica que se llama Evangelium Vitae, decía que, cerca del año 2000, ¿verdad?, que esta encíclica, dado que ya había muchos males en el mundo, políticos, económicos, también quería ser una confirmación precisa y firme del valor de la vida humana y de su carácter inviolable, y al mismo tiempo una acuciante llamada a todos y cada uno en nombre de Dios, el número 5 de Evangelium Vitae. Ya el ahora Papa San Juan Pablo II veía los horizontes, incluso él habla al que se le surge el Evangelio de la vida, y María, aurora del nuevo mundo, madre de la vida también. Lucía, para nosotros como creyentes, ¿verdad?, intentamos que nuestras acciones estén originadas no solamente en una labor buena, que no está mal, que hermanos que no tengan fe la pueden iniciar también, y también sobre el Espíritu Santo, que no se reconozca, porque suscita ese poco de bien de todo tipo, de todo tipo. Pero nosotros sabemos, ¿no?, creo que en tu vida también se confirma, que esto origina sabiendo que lo origina la fe que traducida en obras será la caridad. La caridad evidentemente en cuestiones físicas, pero también hay la caridad en la enseñanza, es otra parte importante.
También en tu vida, en la campaña de 40 días por la vida, se confirma que el origen es de la fe y esto mueve todo, como el cuerpo, ¿no? Como el corazón que bombea. Se verifica también en la campaña 40 días por la vida. Y una segunda pregunta, ¿y se encierra solo allí o personas también que no compartan incluso la fe podrían participar y apoyar, o han incluso, te ha ocurrido ya, que han participado al verles en plena actuación, ¿no? Esta es la primera doble pregunta. O sea, en realidad lo que nos mueve es el amor de Dios, ¿no? O sea, no, yo no le encuentro otro sentido, ¿no? Cuando uno se siente realmente amado, bendecido por Dios, o sea, realmente sabes que hay alguien ahí que te está cuidando, no hay otra cosa que te mueva, sino el agradecimiento a ese amor y el querer compartirlo, ¿no? O sea, yo lo he visto, ¿no? También de mis hermanas que también me acompañan en esta coordinación, de mis hermanos que están con muchas cosas, trabajo, ¿no? Con diferentes situaciones, sin embargo, están ahí dándole al apostolado, dándole, ¿no? Entonces, ¿qué más, no? Que de repente, ¿no? Cualquiera diría, pues estoy cansado, ya no hago más nada, ¿no? Porque estoy cansado, pero no, o sea, hay algo ahí, uno no se explica qué es lo que a veces te da fuerza también cuando estás, a pesar de que estás, no sé, cansado, a veces también un poco golpeado, ¿no? Porque a veces decir la verdad, ¿no? También un poquito golpea, ¿no? Ofende, ¿no? Entre comillas. Sí. Entonces, a veces uno está cansado, ya no quiere, ¿no? Pero hay algo que dice, no, vamos, ¿no? Y te empuja y tú no sabes qué es, ¿no? Y obviamente es Dios, ¿no? O sea, el que mueve, ¿no? El que empuja. Y de hecho, o sea, esto es una campaña abierta, ¿no? O sea, nosotros, si bien es cierto, obviamente cuidamos a nuestros hermanos católicos, porque obviamente tampoco caemos en el hecho de, queremos no confundir a nuestros hermanos, no. Pero sí, o sea, previa conversación, previo todo, podemos juntarnos un día, ¿no? Y designar a nuestros hermanos cristianos, ¿no? Evangélicos, que puedan también sumarse a esta campaña, para que ellos también, porque nosotros rezamos el rosario, ¿no? Entonces, no sé si es que de repente, si se quieren sumar a rezar el rosario, bienvenido, ¿no? Pero si es que no, de repente, ¿no? También rezar con sus palabras y todo, ¿no? Siempre y cuando, o sea, protegemos también, obviamente, ¿no? Porque eso es algo que yo lo he aprendido, al menos de Monseñor, ¿no? Que es un pastor realmente bastante fiel, ¿no? Bastante protector, ¿no? De sus ovejitas, ¿no? Y está bien, ¿no? Me parece algo bien, ¿no? Pero obviamente nosotros estamos abiertos, ¿no? A rezar con nuestros hermanos, ¿no? Son bienvenidos. Jamás vamos a decirle, no, tú no, porque no eres católico, ¿no? Qué bien, qué bien. Uh-huh. ¿Qué importancia crees que tiene también para la campaña, y tú como coordinadora y los que van pasando, apoyando allí, qué importancia en este vivir la caridad? Porque sabemos que no es meramente también, lo recuerda mucho la Iglesia, el pastor de aquí de la arquidiócesis también, uh-huh. Pero sabemos que no es un acto de, digamos, de lo que se llama en Iglesia el voluntarismo, ¿no? No es que yo lo voy a hacer y voy a practicar la caridad y tal. Sabemos, la Iglesia lo recuerda, el catecismo también, que el hombre por sus propias fuerzas en realidad poco o nada puede, y más bien destrozamos muchas veces incluso con las mejores intenciones. En ello, Lucía, ¿qué importancia crees que tiene para vivir la caridad auténtica y no cansarse en el bien, que es lo que a todos nos pasa, ¿no? La importancia de estos sacramentos hechos como, esta caridad hecha como vida, que son los sacramentos. ¿Qué importancia crees que tienen los sacramentos en ti misma y en la campaña y en los que puedan participar? O sea, yo me acuerdo, ¿no? Siempre que iniciamos la campaña desde el año pasado, y esta campaña que ya es nuestra segunda campaña, ¿no? La líder de Perú nos decía, ustedes, o sea, al menos como cabezas, tienen que comulgar, si es posible, todos los días, ir a misa, confesarse, estar rezando. Aparte, o sea, es irónico, nosotros rezamos, obviamente, frente a estos lugares, ¿no? Pero muy aparte de esa oración, nosotros también tenemos que rezar de manera personal, porque así como tú dices, ¿no? Cansa, ¿no? Uno cuando lo hace con nuestras fuerzas se cansa, se agota, se fastidia, ¿no? También, pero si uno lo hace con la fuerza de Dios, si uno lo hace tratando de buscarlo a Él, para que sea Él el que se muestre, ¿no? O sea, porque en verdad, si es que miran a los burritos que transportamos el mensaje, terrible todo, porque en realidad lo importante es el mensaje, no somos nosotros, ¿no? Sino es el mensaje, y Él se tiene que mostrar, y para que se muestre, nosotros tenemos que desaparecer, ¿no? O sea, hacernos chiquititos, y solamente eso se hace, pues, humillándose, ¿no? En la oración, diciéndole, Señor, ¿no? Sé tú, por favor, ¿no? El que te muestres, ¿no? Claro. Qué bien. ¿Tú crees que tiene importancia la caridad
nutrida por los sacramentos, estamos viendo si no sería una falsa caridad o un barniz de caridad. ¿Tú crees que la caridad tiene o debería tener, tiene una importancia en el mundo, no solo en la iglesia, en el contexto, lo hablamos un ratito, a ver si en tercer bloque lo hablamos más, social, económico, político, tiene una influencia, debería tener? ¿Cómo lo ves tú, que también estás en el trato, ¿no? Como joven profesional también y encargada de esta campaña? Sí, o sea, bueno, soy bachiller en Ingeniería Biotecnológica. Yo desde que entré, yo entré en realidad, mejor dicho, porque a mí me encantaba la biología y específicamente la genética, ¿no? Me parecía maravilloso conocer el ser humano, lo que llevábamos dentro, ¿no? Muy, muy adentro, ¿no? Entonces, me encantaba y empecé yo a estudiar esta carrera en realidad por la genética. Y ahora, a estas alturas, ¿no? Gracias a 40 días, vengo a toparme con alguien que yo admiro un montón y yo en verdad rezo porque pueda ser considerado santo, que es Jérôme Lejeune, que para mí es una inspiración en verdad. Este 21 justo se celebra el síndrome de Down, ¿no? Entonces, él es alguien que yo realmente admiro mucho porque él fue el que en realidad estuvo a cargo de la Pontificia por la Vida, ¿no? Sí, con Juan Pablo. La Academia Pontificia por la Vida lo nombró Juan Pablo II, su primer presidente, así es. Exacto. Quien no lo conozca, es un médico francés a quien se le negó el premio Nobel o la nominación debido a que precisamente manifestó públicamente, es una exitosa carrera, manifestó públicamente que no se podía tentar y los descubrimientos que él había hecho, precisamente en el área de la genética moderna, al menos se le considera como el padre de la genética moderna, no se podía utilizar contra el niño no nacido. Y por eso fue algo que quizá tú ya estás viviendo en la tercera parte, a ver si nos cuentas un poco más, pero fue como aislado, fue como criticado, bloqueado, tanto así que, y aquí acabo, ¿no? Pero me has hecho a mí también, Ale, que yo también le admiro, aunque reconozco que no le conozco mucho. Pero en la visita que Juan Pablo II hizo, me parece por la JMJ en París, no sé si el 97, si no me equivoco un poquito antes, los medios seculares y muchas personas no quisieron que vaya a visitar a la tumba del doctor Jérôme Lejeune. Él igual quiso ir, pero fue tanto así que la televisión oficial francesa, encargada como país anfitrión de todas las coberturas, no hizo ningún tipo de cobertura. Ese es el tipo de silencio y crítica que se nos hace a los creyentes ahora y no ha disminuido. Y tenemos que tener las cosas claras cuando queremos vivir nuestra fe con coherencia y plenitud, como lo hace la campaña 40 días por la vida. A mí se me ocurre, Lucía, y se le parece a nuestro productor también, a lo mejor en otro momento hablar del semblante espiritual de un laico por la vida, otro misionero del Evangelio de la vida. Tú preparas, buscas un poquito allí y podemos compartir un laico padre de familia, profesional y defensor de la vida. Así que lo dejamos allí, si Dios quiere, para un poquito animarnos a vivir la vida como laicos y santos, ¿sí? Bueno, tú estabas comentándonos, ¿no? Y decíamos precisamente cómo la caridad debería tener una aplicación o no, o si la tendrá en el ámbito político, económico, social, y nos estabas comentando esto. Sí, o sea, en realidad justo... Y que tú entraste incluso a estudiar por eso también. Sí, y incluso, o sea, leí, ¿no? Que había un obispo, ¿no? Creo que de México, donde decía, ¿no? No es que la iglesia se esté metiendo en la política, es que la política se está metiendo con la iglesia, ¿no? Sí. Y la iglesia tiene que reaccionar, pero no como lanzar piedras o algo por el estilo, sino simplemente hablar con la verdad, ¿no? Uno tiene que ser valiente y la verdad, disculpen, pero incomoda. Así es. ¿No? Entonces uno tiene que hablar con la verdad y tiene que ser firme también en eso, ¿no? Así es. Y de verdad, a mí me da mucha tristeza ver cómo muchos se ofenden ante la verdad y encima censuran la verdad, Así es. ¿no? Y yo también lo he pasado y me da pena decirlo, pero dentro de la misma iglesia, Así ¿no? es. Y no es posible, Muy bien dicho. En verdad, no es posible que por comodidad uno no diga, la vida se defiende, la familia se defiende, ¿no? Yo como católico, en el mundo, yo vivo aquí, pero yo no soy del mundo. Por quedar bien con el mundo, voy a estar aquí y allá. No, las cosas son claras. O eres de Dios o eres del diablo. Entonces, yo en verdad invito, ¿no? a que los hermanos católicos alcen la voz, porque en verdad, cuando uno alza la voz, a veces no se escucha. Cuando somos muchos, ¿no? Y entre los que decimos la verdad nos apoyamos, se escucha y se siente, ¿no?
En verdad los invito a que sean valientes, hermanos, y defiendan la verdad. Estas ideologías no pueden atentar contra la realidad, contra la biología, ¿no? Lo digo yo que estoy estudiando, ¿no? O que ya terminé, mi carrera, ¿no? Y que sigo estudiando porque, o sea, en realidad yo quiero hacer mi maestría en bioética, porque en verdad no es posible que se siga censurando, se siga ocultando y se siga diciendo, ¿no? Que hay médicos y no sé qué más que defienden la muerte. Disculpa, el padre de la genética moderna fue claro y dijo una cosa, ¿no? No es cualquier médico, ¿no? Entonces, por eso es que lo admiro, ¿no? Precisamente, no era cualquiera, ¿no? Era alguien, pues, recontra preparado, recontra inteligente, ¿no? Y de esto tenemos mucho en el campo de la fe. Hay muchos laicos muy bien preparados y que a veces se silencian, como bien comentas, y no nos desesperemos, pero es verdad. O sea, en la misma iglesia ya le pasó a nuestro Señor escandalizarnos y desanimarnos por esto. Realmente a veces es desesperanzador, es verdad. Más cuando uno tiene tantos ánimos, y cree que todos van a ir a ese ritmo, pues, y es verdad a veces encontrarnos con sepulcros blanqueados a lo mejor, pero no nos animemos porque ya le pasó al Señor. Y en el mismo colegio apostólico le pasó con Judas. Hizo milagros, lo envió a predicar, a sanar, a curar, y sin embargo, a pesar de todo eso, traicionó al Señor. Le dijo, no, es el misterio de la libertad. Y quizá con esta pregunta, de las muchas que me han puesto aquí, voluntarios también, espero al final agradecerlo, también decía, y quizá va por aquí Lucía, si no nos da tiempo, nos vamos a la pausa con ella. El mundo actual, tanto lo que se denominan izquierdas y derechas, que la Iglesia en esto no tiene posiciones, por favor, seamos claros, la Iglesia defiende al hombre porque es imagen de Dios y el sistema que más se pueda, o ambos, bueno, ya veríamos eso. Pero, Lucía, se exacerba, incluso por ambos lados que parecen contradictorios, se exacerba la libertad como fin último, pareciera, del hombre, ¿no? Como lo absoluto. Y opuesta a la verdad, y la verdad es la caridad. Filosofía también se ve un poco así, ¿no? Es otro matiz de la misma verdad. La verdad es caridad, y la caridad, para ser auténtica, es verdadera, si no, sería falsa. Tú también compruebas esto en la labor de la campaña y también en esos, pues quizá sinsabores que todo seguidor de Cristo le toca y es muestra además de que la misión es del Señor. Experimentas esto y en el mundo actual, tanto como profesional, educativo, que sigues inmersa, ¿y cómo podemos responder? Creo que lo has dicho ya un poco. ¿Vamos a responder de la misma manera? ¿Vamos a responder también gritando, atacando? ¿O vamos a responder de otro modo? Me has hecho pensar en la mujer más libre que conozco y que muchos conocemos, la Santísima Virgen, nuestra Madre, y cuál sería el modo también de responder. Nos han marcado ya la pausa. Mira, te dejo con esta pregunta sobre la libertad, ¿te parece? Y a los amigos de NC les invitamos a la última pausa en este programa muy interesante, esta entrevista sobre el amor como sentido de vida, 40 días por la vida. Nos acompaña Lucía del Carmen Martínez Pujadas. Ella es coordinadora de la campaña 40 días por la vida en la ciudad de Arequipa. No se muevan, que enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Continuamos ya con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Se me ha venido ahora a la mente esta frase, una canción muy bonita que también el grupo Brotes de Vida hizo en algún momento. He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y ese es nuestro Señor, el Dios de la vida. Pero como decía nuestra invitada de hoy, que es Lucía del Carmen Martínez Pujadas, coordinadora de 40 días por la vida en la ciudad de Arequipa, no es solo, y eso mucho cuidado también entre nosotros creyentes, no es solo una vida aquí, los 80, 90 añitos, 70, que vivamos o menos. Es una vida que aquí lo más plena posible con todo lo que se pueda, pero mirando que somos ciudadanos, nuestra patria no es este mundo, y esto tanto cuesta, y a nosotros mismos. Lucía, muchas gracias por venir. Habíamos hablado de la libertad. El mundo de hoy,
ideologías hasta contrapuestas, la realzan o pareciera el fin último, en cierto modo. ¿Te consta eso a ti? ¿Te ha tocado? ¿Cómo podemos responder eso? ¿Cómo enfrentamos esto? Y la libertad normalmente es otra encíclica que habla Juan Pablo II. Oponen libertad a la verdad. Y la verdad la contraponen Veritatis Splendor, se llama la encíclica. ¿Tú ves eso y cómo podríamos responder y cómo responde 40 días por la vida ante esto? Yo diría que la verdad nos hace libres. Ya, la verdad nos hace libres. Y creo que anunciar la verdad, cada uno puede hacerlo desde su forma de ser, ¿no? No podemos de repente, al menos yo creo, ¿no? Tratar de que todos anuncien la verdad de la misma manera, porque somos personas distintas, ¿no? Algunos son más, de repente, suaves, ¿no? Al momento de denunciarlo, y está bien. Yo particularmente me identifico bastante con Pedro, porque él era bastante así. Entonces yo tengo bastante energía y difícil que yo te anuncie una verdad así, ¿no? O sea, yo te lo voy a decir. Bueno, le hemos tenido que traer imágenes de fuera en plena labor de Lucía, porque aquí es como una palomita. No, o sea, me refiero a que tengo bastante energía. ¿Ya? Como Pablo también, ¿no? Sí, exacto. O sea, entonces, a mí me apasionan esos temas y yo voy a hablarlo con la misma fuerza, ¿no? Claro, cada uno tiene un carisma también, ¿no? Pues para el anuncio, incluso la apologética, que en estos tiempos se necesita en campo profesional, pues muchas veces hay que tener la firmeza para debatir sin ofender, pero plantear y exponer bien las ideas, ¿no? Entonces yo los invito a que cada uno pueda defenderlo desde su forma de ser también, ¿no? El don que tiene, claro, desde el don que tiene cada uno, ¿no? Exacto. Algunos incluso lo hacen con acciones, algunos no son de palabras y eso me parece maravilloso. O sea, yo incluso vi a un hermano, ¿no? Que no era de hablar, pero era de hacer, y cuando alzó la voz me quedé pero sorprendida porque jamás lo había escuchado hablar y él dijo firme, ¿no? Las cosas son claras, las ideologías, y era como que, oye, ¿cuándo has hablado, no? Entonces, yo les invito a que cada uno realmente defienda la verdad desde su forma de ser, desde el don que Dios también le ha dado, ¿no? Pero que lo hagan, o sea, que no se queden callados, que no por miedo, por comodidad, no nos quedemos así, ¿no? Porque la verdad realmente nos hace libres, ¿no? Estamos aquí, como usted lo dijo, de paso, ¿no? Y realmente, o sea, no es que a mí no me dé miedo el COVID o algo por el estilo, porque ha habido mucho temor, ¿no? Justo, sobre todo esta campaña, en no rezar por el medio del COVID. No es que no me dé miedo o es que no me importe mi salud, pero yo realmente sé que Dios me cuida. Esa es, o sea, yo realmente confío en que Dios me cuida. Yo también me cuido, obviamente, pero yo realmente sé que estoy haciendo lo que Dios quiere y no estamos ahí de codo a codo abrazándonos, estamos en esos lugares distanciados, ¿no? Pero estamos haciendo un acto público de nuestra fe y mucha gente se nos ha unido así y hemos conocido a personas que estaban saliendo de trabajar y decían, leí su letrero, rezo por el fin del aborto, entonces yo me uní y cosas así, ¿no? Entonces realmente se necesita que más católicos manifestemos nuestra fe de manera pública y una vez leí, basta de anonimatos, ¿no? Y es verdad, ¿no? Somos la gran mayoría silenciada y como tú has dicho, mucho de ello por comodidad, mucho de ello por comodidad. No echemos la culpa a un gobierno y tal, que los tendrá, sí, a unas empresas que las tendrán, a un pastor dentro de la misma iglesia que lo tendrá. No, nosotros. Tú decías en la pausa que quizá podemos ir a esto, cómo hay una confrontación contra, a veces el anunciar la verdad trae sinsabores, ataques, incomprensión, etcétera. Y eso también pues a uno merma o cansa o tal, y si no tenemos la fuerza, los sacramentos, la oración, la caridad que nutre esto, pues tiramos la toalla, ¿no? Nos vamos, pero no, hay que anunciarles también. Y en esto también, que dentro de la misma iglesia puede pasar, pero no desanimarse, ¿no? Y como has dicho ahora, tener el coraje de tener una fe más coherente. Es triste, Lucía, seguro tú también lo vas confirmando y también quieres ser parte de ese cambio, como decía Madre Teresa de Calcuta, tú y yo convirtámonos y seremos dos malos menos en el mundo. Pero también en el sentido, Lucía, de que podamos, al anunciar la verdad, dar razones de nuestra fe, pero también no dejar la incoherencia. Un país como el último censo en Perú, 2017, si no me equivoco,
cerca del 90% católico declarado en las encuestas. Pero ¿cómo puede ser la contradicción de que tengamos parlamentarios, gobernantes, ministros que legislan totalmente contra esa mayoría? Entonces se está viviendo una contradicción importantísima o qué está pasando allí, ¿verdad? Entonces tenemos, como has dicho, ese deber, todo según nuestro don. Incluso el silencio es un don también, sí, a veces es para reflexionar más, lo que fuera, ponerlo al servicio de lo que tengamos cerca. Nadie debería quedarse, me ha hecho recordar otra frase, ser bautizado es ser misionero. Bueno, el hecho de estar bautizado, bueno, el Papa también Francisco en el Evangelio de la Alegría, también mencionaba este matiz misionero que deberíamos tener todos, que 40 días por la vida lo hace. Tú estás teniendo, nos contabas, dificultades a veces con algunas personas o lo que fuera, que se ofenden. Cuéntanos un poquito de esto y cómo lo estás viendo y cómo podríamos actuar también, cómo vas discerniendo esto. Yo creo que hay bastante desinformación y bastante falta de formación, ¿no? No es que yo lo sepa todo, ¿no? Pero, o sea, hay cosas en realidad que yo le he dedicado tiempo, ¿no? Y obviamente gracias a eso sé también mis posturas, ¿no? En lo que es la política, ¿no? En diferentes, ¿no? ámbitos, ¿no? Entonces, yo sé que a alguien que de repente no está formado y realmente alza su voz, lo que está haciendo es desinformar. Y me da pena decirlo, pero es que es la verdad, ¿no? Si uno realmente no está seguro de lo que está diciendo o realmente a veces por la soberbia, ¿no? Uno dice, no, pero sí, no, esta es mi posición, pero no estás ayudando, ¿no? Porque y está bien, ya tú quieres quedarte con esa verdad, tú realmente crees, ¿no? que la vida no es un tema político, ¿no? Está bien, pero no desinformes, no jales a las demás personas que en verdad no saben, ¿no? Porque están así en el aire. No las arrastres contigo a tu error, ¿no? ¿Por qué? Porque así no lo querramos aceptar. Así como tú lo dijiste, ni izquierda, derecha, a mí de verdad poco y nada me importaba la política. O sea, no era el que yo decía, ay, que sí, que soy de tal partido o tal no sé qué. No, pero realmente me preocupa la vida de estos inocentes, me preocupa el alma de estas madres, me preocupa también el alma de los niños y el dolor de los padres cuando realmente se aprueban estas barbaridades que solo son intereses económicos, ¿no? Entonces, no podemos estar a estas alturas diciendo que sí, que no, que yo creo que es esto y que en realidad la iglesia no tiene por qué meterse en la política. Hasta me llegaron a decir que preferían que un ateo gobierne porque el ateo no cometía barbaridades en nombre de Dios. Y yo dije, hay ateos muy buenos, ya, que tienen muy buena intención. Yo no hablo de esos, pero si podemos... Y son respetuosos. Y son respetuosos y son buenos. Y puede dialogar. Ajá. Pero hay unos que son como fanáticos, como a veces no hay lugar al diálogo, ¿verdad? Y más que sea ateo o no sea ateo, o sea, si tenemos la posibilidad, ¿no? de que alguien con valor, o sea, con valores, ¿no? que se haya formado... El mismo arzobispo se ha preocupado tanto en formar a los jóvenes líderes, en la escuela de jóvenes líderes, que no podemos despreciar su trabajo porque de ahí están saliendo candidatos, ¿no? Entonces me da hasta impotencia ver cómo es que, o sea, tú estás ahorita siendo cabeza de algo, ¿no? No puedes desinformar de esa manera. Claro, tienes más responsabilidad. Mucha más responsabilidad. Y si no sabes, está bien, no es pecado no saber, pero preocúpate por informarte o por buscar a personas que sepan y te puedan informar y te puedan formar. O sea, no nos dejemos cegar por la soberbia de que yo lo sé todo y listo y ya no necesito que nadie más me diga nada porque yo lo sé todo. Incluso también lo de las marchas es de verdad algo tan descabellado. Creo que un poco tú decías también hace poquito, Lucía, o sea, que ustedes también no me quedó claro cuando se reúnen a orar, a hacer la campaña y oran, en este momento, dadas las circunstancias, están cuidando, digamos, las normas sanitarias mínimas, básicas, pero nadie dice nada ni se escandaliza cuando hay marchas
de otro tipo de ideologías que se puedan respetar. Lo que no se respete es la violencia, el insulto. Eso no deberíamos tolerar, sea cual sea, sean de la iglesia o no sean. Todo tipo de expresión. Y bueno, también aquí hay un error que nos han hecho creer, que la libertad de expresión es absoluta. Y es verdad, o sea, yo no podría dejar incluso a una cuestión opinable si hay vida dentro de la mamá. Eso es mi opinión. Bueno, tu opinión no puede cambiar la realidad, digamos, metafísica, si quieren, de la existencia de un niño dentro o desde la concepción, por ejemplo, y otras cosas. Llegamos a ese absurdo por no formarnos, como dices tú, bien. Y aquí me hace recordar mucho, digamos, lo que has dicho, perdón, me hace recordar mucho al demonio, a Satanás, que primero divide, para empezar, y segundo, cae por no querer doblegarse a Dios, por ser un ángel de luz y no querer, dicen los entendidos, ya preveía el misterio de la Virgen, una criatura a la que tenía que servir, a Cristo que se encarnaría con cuerpo humano, no querer servir. No servian, dice la oración antigua que dijo el demonio. Y eso nos pasa un poquito a todos a veces, ¿no? No querer ceder por ser yo quien quedo mal, o mis opiniones, o mi idea, o mi propuesta. Entonces, estamos haciéndole la marcha, el coro al demonio, y que existe por si acaso. Eso es el catecismo, y nuestro Señor Jesucristo no le vamos a contradecir. Aunque esto en algunos sitios, incluso de fe, se niegue o no se quiera hablar de esto. Y el pecado. Lucía, tenemos que despedirnos, ya nos quedan unos minutitos. ¿Y por qué no volver la mirada a la Santísima Virgen María, que me parece a mí, lejos de ser un motivo de desunión con hermanos no católicos, debería ser más bien un motivo, y en algunos casos hay un motivo de unión, realmente sanamente entendido? Qué mejor mujer que ha vivido la palabra, que ha imitado a Cristo, y para estos tiempos en que se ve la furia del demonio atacando sobre la familia, sobre el matrimonio, decía Sor Lucía, que va a ser la última batalla de estos últimos tiempos, y lo vemos, y vemos a la Virgen Santísima dando fuerza, creando apóstoles, y para irradiar, aunque sean pocos, pero con coraje, con la paz. ¿Por qué no dar esa última mirada, estos minutos, a la Virgen Santísima antes de despedirnos? ¿Y qué lugar tiene en 40 días por la vida? Yo en realidad tengo tanto que aprender todavía de ella, porque María era, pues, ella tenía energía, pero sabía controlarla. Entonces, digo, es algo tan de admirar, en verdad, cómo es que ella, incluso, o sea, con su mismo silencio llegó, pues, a hacer, pues, grandes conversiones, ¿no? O sea, a interceder en realidad por sus hijos, ¿no? A jalar, a traer a sus hijos de nuevo hacia su hijo, ¿no? Es alguien que nosotros, o sea, desde la campaña admiramos muchísimo. Nosotros rezamos, o sea, estamos rezando actualmente 12 horas a nivel virtual, ¿no? Desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Diferentes grupos se nos están uniendo, voluntarios, y todos están rezando el rosario, ¿no? Incluso hasta hermanos de otros países se nos han unido a rezar el rosario en latín, nos están enseñando a rezar el rosario en latín. Y también cuando salimos a hacer de manera presencial, es que para nosotros creo que no hay mejor arma, ¿no?, que el rosario. Entonces rezamos el rosario, no sé cuántos rosarios creo se rezan, ¿no?, al día, y es hacer también como que un homenaje, ¿no?, a nuestra madre, ¿no?, porque ella es, pues, linda, ¿no?, es buena, es cariñosa, ¿no? Entonces, quienes de repente no han tenido la oportunidad de conocerla, pues háganlo, ¿no?, porque es bien linda. Podemos vislumbrar el fin del aborto y también entender que toda la vida también, Lucía, la vida también incumbe a todas las etapas del hombre, tanto desde su concepción como hasta su muerte natural, que vemos ahora un ensañamiento por ese lado también. Por supuesto, justo no me acuerdo, Instituto Santo Toribio de Mogrovejo, creo que el ISAT, creo que se llama, justo dieron una charla acerca de los cuidados paliativos y la eutanasia, ¿no? Y decían, no puede haber eutanasia, no se puede pedir, ¿no? Mejor dicho, no existe lo que es este tipo de muerte, ¿no? Digna, ¿no? En realidad, si es que no hablamos de cuidados paliativos,
o sea, a nivel grande, ¿no? O sea, a nivel, o sea, si es que no hay realmente una preocupación y si no llega a todos estos cuidados paliativos, ¿de qué muerte digna están hablando, ¿no? Entonces, precisamente la vida, obviamente, se cuida y se defiende y se protege. En todas, ¿no? sus etapas. En todas sus etapas. Y si alguien, obviamente, está pasando, ¿no?, por una situación de dolor, de enfermedad, existen los cuidados paliativos. Que no se den, que no se apueste por estos cuidados es muy diferente, pero no es que no haya otra solución, ¿no? Esa creo que vendría a ser la muerte más digna, por así decirlo, ¿no? Que es el acompañamiento de nuestros hermanos cuando se están yendo, pues también, ¿no? Y que se vayan de la manera más suave, menos dolorosa posible, ¿no? Tanto que hablar, Lucía, y para ver, ¿no?, este sentido de la fe impregnada en esta campaña. Ojalá nos pueda seguir compartiendo en otro momento, y también cómo va la campaña, qué testimonios hay de acercamiento, y qué misterio que siempre la oración de unos pocos salve a muchos. Moisés, Cristo mismo, los santos, y bueno, queda también hecha la cita, la tarea con el padre de la genética moderna. Lo vamos a encomendar a que se prepare alguna información y podamos compartirlo. Adelante. Los invito en realidad a que se sumen a esta campaña. Si bien es cierto, ya vamos a terminar el 28 de marzo, ya está acabando nuestra campaña de 40 días, pero igual estamos rezando de manera presencial, entonces los invitamos por favor a que sean valientes, se unan a rezar con nosotros de manera presencial. Nuestros horarios están colgados en nuestra página de Facebook, que es 40 días por la vida Arequipa, y también estamos en Instagram, estamos en TikTok, ¿no? Entonces, por favor, búsquennos, ¿no? Y nosotros encantados vamos a poder explicarles, ¿no?, de qué trata esta campaña y cómo nos pueden apoyar. Y también creo que quiero hacer una invitación especial, porque yo sé el trabajo tan grande que se está realizando aquí en la diócesis, nuestro monseñor y todo el equipo Provida que en realidad lo acompaña, están organizando una marcha virtual, ¿no? Entonces los invito a que se sumen a esa marcha virtual, es el 27 de marzo, por favor, súmanse. Está ahí el Corso por la Vida, sigan también esa página, en verdad por ahí van a estar pasando, hay otras actividades, si no me equivoco, el 25 y 26, así que por favor están todos también invitados. Pues con esa invitación, encomendando todo esto a la Madre de la Vida, que es la Santísima Virgen, nos despedimos. Con nosotros, si Dios quiere, será hasta otro momento en Hacer el Encuentro con Dios. Hasta pronto.